3, de la 1 hasta la 20, para que ustedes puedan tomar las notas respectivas. Me parece que ya lo tienen. Y luego ya nosotros vamos a empezar con los demás movimientos o los demás temas que nos compete desarrollar hoy día, ¿ya? Hoy día lunes, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir. Ya ustedes lo van a tener en grabaciones también para que puedan cotejarlo, así que no vamos a tener ningún problema al respecto. Y ahora sí vamos a compartir el primer tema que nos atañe, ¿no? A todos nosotros. Bueno, y justamente viene a ser este movimiento llamado el modernismo, ¿no? El modernismo es básicamente un movimiento muy especial porque, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bueno, ya los chicos también uniéndose poco a poco. Decíamos que el modernismo es un movimiento muy especial porque recuerdan ustedes que nosotros, los latinoamericanos, siempre emulábamos, imitábamos, importábamos elementos o movimientos europeos, ¿no es cierto? Pues bien, luego de la independencia de nuestros países latinoamericanos, de los cuales ya hemos hablado en las ediciones anteriores, podemos sacar una conclusión, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo estás? Eh, que ya luego de la independencia nos convertimos en países más modernos, ¿no? Acorde con las nuevas tecnologías, dijimos, bueno, los latinoamericanos ya somos independientes, nos podemos valer por nosotros mismos, es como cuando tú pues ya dejas de estar bajo la tutela de tus padres, ¿no? Tienes tu primer trabajo, dices, bueno, ya, papá, ya no pagues esto, yo voy a pagar, por ejemplo, no sé, la luz, el cable, nada, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, ya te sientes independiente, ¿no? Y luego te mudas porque ya pues, puedes subvencionar esos gastos. Entonces, los países latinoamericanos que se habían independizado, ¿no? Dijimos, bueno, ya, entonces es hora de nosotros entrar en la modernidad y vamos a tener este movimiento propio, ¿no? Obviamente es un movimiento sincretista, pero nacido de Latinoamérica. Entonces, el primer dato importante es que el modernismo nace en Latinoamérica, primer movimiento latinoamericano propio de nosotros, ¿ok? Y ese vendría a ser un dato importantísimo, ¿no? Ya no importamos, sino más bien exportamos, porque en España esto tuvo mucho éxito, ¿ya? Fíjese entonces, el modernismo 1880-1920 es un lapso, ¿no? Aproximado en el cual se permanece vigente. Y como todos ustedes pueden apreciar las imágenes, ¿no? ¿Qué les sugiere? Por ejemplo, tenemos dragones, tenemos indígenas, ¿no? Aztecas, mayas, incas, tenemos pirámides, tenemos unicornios, tenemos las pirámides de Egipto, ¿no? Tenemos cisnes, tenemos, bueno, elementos preciosos, fíjense ustedes. Eh, entonces, esto vendría a ser una connotación del modernismo, ¿no? Las imágenes preciosas, coloridas, la musicalidad que se buscaba eh, dentro de estas composiciones. ¿Correcto? Entonces, primer dato, modernismo, primer movimiento literario propio de Latinoamérica. Obviamente hubo antecedentes, ¿no? Precursores. Estamos hablando de José Martí, el cubano, y también el peruano, González Prada, ¿ya? La clase pasada ya habíamos dicho que González Prada había hurgado mucho durante las composiciones, ¿no? Muy distintas a las españolas, porque ustedes saben que él era antihispanista. Entonces él había hurgado, había buscado pues, formas como rondel, triolet, y lo había esbozado dentro de sus composiciones. Eso es lo que hicieron muchos los modernistas, ¿no? Buscar otras formas, ¿no? Formas ya más cosmopolitas, es decir, bueno, ¿en qué parte? En Alemania, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? Etcétera, ¿no? En otras realidades empezaron a buscar y a componer eh, de acuerdo a eso, ¿no? Una búsqueda de nuevas formas de composición.
Pero el máximo representante del modernismo y el que lo instaura efectivamente fue Rubén Darío. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos, Rubén Darío, máximo representante del modernismo, primer movimiento literario propio de Latinoamérica. Él era conocido con muchos nombres, ¿no? El poeta de los cisnes, el príncipe de las letras castellanas, ¿no? Y bueno, este movimiento nace condenando los excesos del romanticismo, ¿no? Demasiado sentimental, ¿no? Muy llorón, se iba pues al suicidio, a cosas que no eran muy atractivas para los modernistas, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, ¿por qué la sangre, el suicidio, los sufrimientos, se tiene que connotar dentro de las composiciones? No, 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 demasiado sentimental, ¿no? Y el realismo, pues, demasiado crudo, no permitía elevar la imaginación, ¿no? La fantasía, que buscaban mucho los modernistas. Entonces condenan los excesos tanto del romanticismo, ¿no? Como del realismo. Y ellos propugnaban el arte por el arte, es decir, defender la belleza por sí misma, crear la belleza, buscar todo lo que fuese atractivo, colorido, musical, ¿ok? El mensaje no importaba mucho, ¿ya? Lo que más importaba eran las formas. Por eso dentro de sus características se buscaba esta perfección dentro de la forma, que las composiciones o las palabras sonaran muy bonitas, ¿no? Muy edulcoradas, ¿correcto? Eh, Aunque sean pues un poco arcaizantes, ¿no? Poéticas, o sea, se buscaba mucho de esto, se hurgaba mucho en las palabras y también se daba formas a nuevas palabras, ¿ya? Muy bien, entonces, esta es una de las características, cultiva la musicalidad y el ritmo, más que nada, esto se llama pues a las composiciones a las que tú puedes ponerle música, ¿no? O darle un ritmo, ¿no? Una musicalidad, ¿ok? Entonces había muchas rimas, ¿ok? Y bueno, podías cantarlas, ¿no? No te olvides de otro dato importante que ya hemos hablado, temática preciosista. No te olvides, miren estas imágenes, ¿no? Dragones, mariposas, cisnes, ¿no? Hadas, en fin, ¿ya? Novedosas, preciosistas, pero también exóticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los poetas modernistas, ¿no? En el caso de ponerme yo en los zapatos de ellos, buscaban, por decir, composiciones muy lejanas de nuestra realidad. ¿Qué te parecería si estamos en clase y entra de repente una compañera vestida con un sari, ¿no? Sari es la vestimenta de las mujeres de la India y tiene pues un bindi en la frente, ¿no? Ese lunarcito rojo, ¿te acuerdas? ¿No? Ustedes han visto eso también. Claro, todo el mundo se quedaría mirándola, ¿no? Oye, pero esa no es nuestra realidad, ¿no? Claro, pero hay gente que en la India, que está muy lejos, se viste así, muy adornadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa imagen es muy colorida, muy atractiva. Entonces, los modernistas decían, bueno, ¿por qué no también hacer composiciones acerca de este mundo, ¿no? Tan exótico. Los kimonos, los burkas, en fin. Buscábamos realidades, ¿no? Las pirámides de Egipto, y cómo se vestían los faraones, increíble, miren eso colorido, el oro, ¿no? Entonces, toda esa parafernalia llamativa era muy atractiva para las composiciones modernistas. Por eso que decimos temática preciosista, novedosa, exótica, no te olvides, de realidades muy lejanas, ¿ya? Ahora el lenguaje obviamente era elegante, exquisito, refinado, las palabras como habíamos dicho, ¿no? Edulcorantes, las palabras melifluas, ¿no? Más atractivas, es la que utilizaba el modernista para escribir. Le importaba mucho la belleza, ¿no? Es como cuando tú vas a una fiesta y dices, bueno, vas ahí con tu pijama, pues no tienes que ponerte el mejor vestido, te maquillas, ¿no? Y así vas buscando algo exótico. Ah, bueno, bueno, voy a hacer un tatuaje, por ejemplo, ¿no? En fin. Entonces tú siempre buscas algo novedoso, ¿no? Algo así era el modernismo, ¿ya? Entonces vamos a diferenciar un poquito estas etapas modernistas que empiezan con todo esto exótico, ¿no? Lejano, imágenes bellas,
Y esto se llama el punto cosmopolita, ¿no? Es decir, bueno, ya tenemos lo exótico, ¿no? Realidades muy lejanas, pero lo cosmopolita vendría a ser, pues, estar al tanto de las novedades, tanto, pues, en los Estados Unidos, en Europa, ¿no? Cualquier cosa que se pusiera de moda, pues, en Nueva York, en Milán, ¿no? En París, bueno, era llamativo, ¿no? Entonces, cualquier tema eh, mundial era también tratado dentro del modernismo, ¿no? Estábamos a la vanguardia, decíamos, con lo último de la moda que salía. Bueno, esto también hay que hacer una composición, ¿no? Y luego ya en la etapa, digamos, final, ¿no? O más efervescente del modernismo, los poetas y los compositores dijeron, bueno, eh, es muy lindo todo lo que utilizamos, todas estas imágenes, pero tenemos que ver también nuestra realidad latinoamericana. Hemos tenido pues a los mayas, a los aztecas, a los incas, y esas imágenes no habían sido explotadas y también tenían colorido, ¿no? También tenían mucho de atractivo y ese movimiento que utiliza o esas formas que se utilizan del nuevo mundo se llaman novomundistas, ¿no? Es decir, estar atentos tanto a la realidad internacional, pero también a la realidad latinoamericana. Entonces ahí combinábamos estos elementos, ¿no? Los huacos, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto ese huaco loco que lo destruyeron, que un alcalde y llamaba la atención, ¿no es cierto? Bueno, precisamente por una forma descomunal que él tenía. Pero bueno, se rescataban estos elementos propios de la realidad latinoamericana, ¿no? Muy bien, ellos prefirieron desarrollar la lírica, es decir, la poesía y la narrativa, ¿ok? Entonces, estos se movieron mucho dentro de estas dos tendencias, tanto poética como narrativa, ¿no? Lírica y narrativa de estos géneros. Muy bien, y el último vendría a ser que asimila el simbolismo y el parnasianismo, ¿no? Este sincretismo, así se llama, es decir, sincretismo es alimentarse de otras formas con tus propias temáticas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al imperio incaico, ¿no? Entonces voy a utilizar sugerencias, ¿no? O elementos sugerentes para dar a conocer algo, eso vendría a ser el simbolismo, y el parnasianismo, obviamente, buscar temas muy novedosos, pero que estén acordes con el sonido de las composiciones. Ya, vamos a ver eso. Entonces, los modernistas se alimentaron tanto del simbolismo como del parnasianismo para crear también las formas de sus obras dentro del modernismo. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ¿no?, a sus precursores, José Martí, González Prada, tenemos este dato que es el primer movimiento literario propio latinoamericano, no nos olvidemos de esto, condenaba los excesos de romanticismo, de realismo, su máximo representante Rubén Darío, y ellos propugnaban el arte por el arte, ¿no? Es decir, la perfección, la belleza, la estética, más que nada de la forma. ¿Ok? Musicalidad y ritmo, imágenes plásticas, ¿no? Es decir, coloridas, ¿no? La temática preciosista, novedosa, exótica, lenguaje refinado, exquisito, elegante, ¿no? Asuntos cosmopolitas y novomondistas y también dentro de los géneros preferían la lírica y la narrativa y también vamos a hablar un poquito del simbolismo y el parnasianismo que eran parte también de las composiciones de estos autores, ¿ya? Muy bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito de Félix Rubén García Sarmiento, que habíamos dicho era el máximo representante del modernismo. Es nicaragüense, nace y muere allí. Básicamente su seudónimo es Rubén Darío, porque su nombre verdadero era Félix Rubén García Sarmiento. Entonces ahí también vamos a anotar esto, ¿no? A tenerlo, o al menos tenerlo en cuenta, ¿no? Que no era su nombre real. Rubén Darío más bien Darío había salido pues de sus antepasados, ¿no? Es como pues a una familia, alguien por decir, pues, ¿no? Le dice Don Lucho, ¿no? Ah, bueno, Don Lucho, Don Lucho. Y a todos los componentes de su familia le decían los Luchos, ¿no?
Y así, a sus antepasados había un Darío y todo, los Daríos, los Daríos. Entonces lo relacionaban con esa persona. Y claro, el abuelo muere, ¿no? Y en fin, pero ellos siguen heredando este apelativo, entre comillas, digamos así. Y él lo asimila para su seudónimo, ¿no? Rubén Darío. ¿Quién inicia, ya habíamos dicho, el modernismo? ¿Cuál es la obra que inicia el modernismo? ¿No? Entonces esto también vamos a tener en cuenta. La obra que inicia el modernismo es Azul, ¿okay? Una obra publicada en Santiago de Chile, ¿okay? En Valparaíso. Ahora, si analizamos un poquito Azul, vamos a ver que contiene tanto elementos narrativos, es decir, consta de 18 cuentos, y en el aspecto lírico tiene 7 poemas. Entonces, por ahí nada más tú sacas allá el modernismo, ¿qué géneros? Narrativo y lírico, ¿no? Y en Azul está condensado todo eso, ¿no? Claro, ahí la temática de Azul vendría a ser la situación social del artista, ¿no? No se olviden, pues, que antes los artistas eran subvencionados por mecenas, pero luego ya no. Entonces ahí comienza, pues, los problemas, entre comillas, para los artistas, nos decía Rubén Darío, ¿no? La situación social queda una especie de abandono, ¿no? Antes los reyes, por ejemplo, suministraban ayuda. Entonces aquí ya empieza un poquito este divorcio entre los mecenas tradicionales de apoyo a los artistas y bueno, todavía quedaban algunos, ¿no? Por ejemplo, algunos reyes también apoyaban, etcétera, pero ya no era como antes, ¿ok? Ya el artista tenía que buscárselas por sí mismo. Y eso es lo que nos da a entender Azul, obviamente con su lenguaje muy, muy, muy preciosista, ¿ya? ¿Cuál es la obra más importante de Rubén Darío? Sabemos que Azul inicia el modernismo, pero la obra más importante se llama Cantos de Vida y Esperanza, ¿ok? Eso también puede venir en el examen. Ojo con lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué es la obra más importante? ¿No? Si bien es cierto, Azul inicia el modernismo, pero Cantos de Vida y Esperanza se nutre de un ambiente exótico, como en Azul, por decir, pero se orienta hacia el tema del mestizaje, es decir, la temática indo-hispana, cosa que había estado un tanto alejada de las obras de Rubén Darío, por eso era criticado Rubén Darío, ¿no? Le decían, oye, tú te fijas en cisnes, en Versalles, en realidades muy lejanas, y Latinoamérica, pero en Cantos de Vida y Esperanza, él, digamos así, pues se reivindica, ¿no? Por decir un término, y habla de la realidad latinoamericana, pero no solamente eso, sino también hace un contrapunto entre la duda existencial, ¿no? Entre la fe religiosa y el agnosticismo, es decir, contrapone. Es una obra bastante madura, digamos así. Por eso es que muchos la consideran como su obra más importante, Cantos de Vida y Esperanza, ¿correcto? Y ahí pues vamos a encontrar esta canción de Otoño y Primavera y entre otras, ¿ya? Muy bien. Otras obras de Rubén Darío. Abrojos, ¿no? Que tiene un tinte romántico. Los Raros, que vendría a ser una selección pues, de apuntes con sus artistas favoritos, ¿no? Los poetas malditos, por ejemplo, que le gustaban tanto a Rubén Darío, Prosas profanas, en donde vamos a encontrar esta amalgama, pues también de poemas muy, muy excelentes. Sonatina, por ejemplo, está ahí, ¿no? Canto errante, Canto a la Argentina, entonces tiene estas obras Rubén Darío, ¿no? Lamentablemente él era muy bohemio, tuvo muchos problemas con el alcohol, ¿no? Y hay una cosita más que te quiero decir ¿no? En este instante, que ya a esta altura los poetas, creadores, artistas empiezan su vida a asociarla con elementos, digamos, no muy sanos, ¿no? El alcoholismo, algunas drogas, el ajenjo, por ejemplo, ¿no? Y estos paraísos artificiales de los que hablaba Charles Baudelaire, ¿no? Es decir, esta metáfora para decir, pues, que estás volando, ¿no? Que has fumado algo, o has aspirado algo, te has inyectado algo, y que estás, pues, en otro mundo, ¿no? Y muchos tienen composiciones bajo la influencia de estas sustancias. Pero bueno, ya este es otro cantar, ¿no? Sencillamente es una acotación porque él fallece de cirrosis, por ejemplo, Rubén Darío. Bien, entonces ya empezamos con la primera parte del modernismo.
No nos olvidemos, primer movimiento propio de Latinoamérica. Obra que inicia el modernismo, Azul. Máxima obra de Félix Rubén García Sarmiento o Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza. Entonces ahí ya estamos jugando con estos datos que te van a servir seguramente al momento de resolver los exámenes. Bien, continuemos. El modernismo. Muy bien, vamos, hemos visto pues al nicaragüense Rubén Darío, ¿no? En Latinoamérica, pero ahora nos vamos a nuestro país, a nuestro querido Perú, y ahí vamos a encontrar a José Santos Chocano, ¿no? José Santos Chocano es el máximo representante del modernismo en el Perú, ¿correcto? Él nace en Lima, inicialmente utiliza seudónimos como Juvenal, ¿no? Y siempre fue pues muy vitriólico, ¿no? Un personaje pues muy contestatario y por lo tanto él es llevado a prisión, ¿no? Porque se opone pues al gobierno de Andrés Avelino Cáceres, bueno, y luego cuando sale de prisión le dan, eh, digamos, en recompensa la dirección pues del peruano, ¿no? Y ahí él puede publicar sus primeras obras, que son Iras Santas y En la Aldea, ¿ok? Posteriormente dirige El Perú Ilustrado, porque Clorinda Mato de Turner se fue, ¿no? Entonces él empieza a dirigir muy joven, ¿no? El Perú Ilustrado. Es nombrado como diplomático del Perú. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de González Prada, cuando él hizo Páginas Libres, ¿no? Aquel discurso en el Politeama, Chile tenía capturados Tacna y Arica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no sabíamos qué iba a pasar con Tacna y Arica. ¿Qué es lo que hace el gobierno peruano? Envía a José Santos Chocano a hacer un recorrido por Centroamérica, ¿no? Colombia y hasta España para pedir el favor de esos países si hubiese un plebiscito internacional eh, en los que entren a votación, pues Chile y Perú. La misión de José Santos Chocano era ganar los adeptos para que voten por el Perú y se queden con esos territorios, ¿no? Porque había ahí un problema. Y él va haciendo pues un recorrido. Y en España empieza a frecuentar pues, justamente con Rubén Darío, ¿no? Y otras personalidades. José Santos Chocano tenía pues ese carisma, digamos así, tan atractivo que lo hacía amigos de todo el mundo, ¿no? Amigos en el sentido pues que era una persona muy llamativa, ¿no? Entonces ahí Rubén Darío, Miguel de Unamuno, ¿no? Del líder de la generación del 98, no nos olvidemos, el Papa, los Reyes, toda clase de artistas políticos están rodeando a José Santos Chocano. Se vuelve una personalidad allá en Europa, ¿no? Tiene muchos contactos, mucha gente pues valiosa, digamos así, y gracias a eso puede publicar su poemario más celebrado. ¿Y cuál es su poemario más celebrado? Pues Alma América, al que subtitula Poemas Indo-Españoles, prologado nada más y nada menos que por Rubén Darío, el mismo Rubén Darío y Miguel de Unamuno, imagínense, el líder de la generación del 98, ¿no? Y todo lo de la generación del 98 ya lo conocían a José Santos Chocano, ¿no? Bueno, en Alma América vamos a encontrar justamente elementos tanto aborígenes como hispanos. Este mestizaje del que se hablaba, ¿no? Del que nos da una identidad a nosotros los latinoamericanos, muy arraigada. En España el modernismo tuvo mucho éxito, chicos. Entonces se hablaba mucho de este mestizaje, ¿no? Es decir, bueno, nosotros somos mestizos, pues, productos de la unión tanto de blancos como de indios, y él decía, no, no, no renegamos de los españoles, ¿no? Ni hacemos prevalecer al indio, sino más bien somos producto de esta fusión. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar justamente en sus poemas, ¿no? Blasón, por ejemplo. Y hay otros como La Magnolia, Los Caballos de los Conquistadores, ¿ok? Nostalgia. Y también vamos a hablar un poquito de Vida Náufraga, porque ahí pronostica, o digamos así, pide ser enterrado de pie, ¿no? Como vamos a ver ya posteriormente. Bueno, ¿por qué es tan importante hablar de estas amistades de José Santos Chocano? Porque él apoya mucho a los dictadores, ¿no? A Pancho Villa, a Venustiano Carranza, ¿no? Y se va pues a Guatemala y apoya a un dictador llamado Estrada Cabrera. Se vuelve es una especie de su Vladimiro Montesinos, ¿no? Su asesor bajo la sombra. Y ustedes saben que cuando hay dictadores, claro, en un momento puedes decir, bueno, está gobernando bien, ¿no? Pero estos dictadores se vuelven
autócratas, abusivos, ya creen que están en su chacra, ¿no? Pueden hacer lo que quieran impunemente. Y cuando llega ese momento, la gente se cansa, ¿no? Y dice, ¿pero por qué vamos a aceptar pues este tipejo que quiere hacer lo que quiere? No, no. La gente se revela, ¿no? Y derroca a Estrada Cabrera y capturan al peruano José Santos Chocano y decretan su muerte, ¿no? O sea, ya la muerte de Chocano estaba sentenciada, firmada. Este sábado a las 9 de la mañana matamos a Chocano. Pero ¿quiénes intervinieron ahí para salvar a José Santos Chocano de una muerte ya pues prácticamente sentenciada? Nada más, nada menos que el Papa, el rey de España, todos los de la generación del 98 empiezan a escribir cartas, a enviarles pues al gobierno guatemalteco, les dice, por favor, no maten al peruano. Y obviamente los guatemaltecos dicen, no, oye, este tipo tiene tantos contactos, no hay que matarlo, porque si no nos vamos a hacer lío con el rey, con el papa. No, 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 no. Bueno, hay que desterrarlo, ¿no? Lo destierran. Y después de 17 años, chicos, él regresa al Perú. Y todo esto se había hecho pues una noticia que recorría pues todo, ¿no? Todo el Perú. El cantor de América, José Santos Chocano, está volviendo a nuestra patria y la gente fue a recibir. ¿Así se acuerda que el niño Goito, que todo Lima fue a despedirlo? Todo Lima fue a recibir a José Santos Chocano como si fuera pues una estrella, porque todo el mundo hablaba de él, ¿no? Estaba el presidente Leguía, estaba pues Luis Alberto Sánchez, estaba César Vallejo, estaba muchos, ¿no? De las personalidades de aquel entonces para recibir a José Santos Chocano. Y él cuando llega, pues ve este olor de multitudes, ¿no? Y es coronado simbólicamente, ¿no? Con una corona, pues, de laureles hechas de oro, como ustedes ven en la fotografía, ¿no? Luego de Cantor de América. Y él se siente, pues, el rey, porque tenía un ego impresionante. O sea, lo Alan García, así era, pues, José Santos Chocano, ¿no? Y cuando alguien tiene un ego tan grande, no permite críticas. Y eso es lo que pasó con José Santos Chocano y con un chico joven llamado Edwin Elmore, ¿no? Edwin Elmore le hace una crítica, le dice que, bueno, por el aniversario de Ayacucho habían venido muchas personalidades y Chocano había sido invitado y Chocano pues en su discurso dice, bueno, la dictadura son las únicas formas efectivas de gobierno, la democracia es blandengue, ¿no? Con la fuerza es la que se hacen buenos gobiernos, y bueno, en fin, y es criticado por eso. Y Edwin Elmore escribe pues una crítica hacia él, defendiendo a Vasconcelos, que era un escritor mexicano que había debatido con Chocano, y dice, bueno, Chocano debería dedicarse sencillamente a escribir, más no a dar opiniones políticas, ¿no? Y José Santos Chocano lee esta crítica, ¿no? Y dice, ¿por quién diablos ha escrito esto, no? Y sus turiferarios, ¿no? O sus alameros le dicen, pues, Edwin Elmore. ¿Y quién diablos es Edwin Elmore? Dicen, ¿no? Y por ahí le dicen, oye, Edwin Elmore es el hijo del traidor de Arica, le dicen. O su papá fue acusado del traidor de Arica, el ingeniero que se iba a encargar de hacer la conexión de redes, ¿no? De las bombas, es decir, los chilenos entraban a Arica y ellos iban a hacer estallar una serie de minas tan poderosas que todos los chilenos iban a morir, ¿no? O al menos iba a causar mucho estrago ahí. Pero cuando los chilenos entran a Arica, cuando ya tomaron Arica, activan, ¿no? Estas bombas, estas minas, pero ninguna explota. Y todos gritan traición, traición. ¿Quién se había encargado de colocar las minas? Supuestamente era el papá de Edwin Elmore, ¿no? Y es acusado como traidor, pero después se descubre que él no había sido el responsable. Pero igual, José Santos Chocano lo llama así delante, ¿no? De toda la prensa, reúne a la prensa y lo llama por teléfono y Edwin Elmore contesta, ¿no? Aló, y Chocano dice, no, aló, estoy hablando con el traidor de Arica. Dice, no, con el hijo del traidor de Arica. Y Edwin Elbar dice, pero ¿quién diablos está hablando? Yo, José Santos Chocano, ¿no? Y yo estoy hablando pues con un traidor. Así como habla Porky, ¿no? Cuando dice, la República que vendió los datos a los terrucos, etcétera, etcétera. Bueno, él empieza así a condenarlo a Edwin Elmore, ¿no? Y Elmore le dice, bueno, si tú estuvieses aquí delante de mí no te atreverías a decirme esto, ¿no? Y ahí empiezan los dos con una lucha periodística, mandándose puyazos, hasta que un día
se encuentran cara a cara en el comercio y Edwin Elmer lo ve, le va a tirar un cachetadón, pues, y no sabía que José Santos Chocano andaba armado, saca su pistola ahí, le dispara y lo mata, pues, ¿no? Bueno, luego de esto es condenado al ostracismo, la gente lo ve mal a José Santos Chocano, así que tiene que viajar a Chile. Y en Chile se mete en un proyecto pues, de descubrimiento de tesoros y todo eso, ¿no? Hasta que un loco, o un tipo condenado, tildado de loco, este, se sube al tranvía donde él estaba, ¿no? Y le asesta 4 puñaladas y lo mata, ¿no? De esta manera, digamos así como un karma, ¿no? Porque le habían matado también a una persona y y este loco también lo asesina, ¿no? De 4 puñaladas. Bueno, como habíamos dicho, él fallece un 13 de marzo de 1934. Un dato curioso, no sirve de mucho, pero él tenía mucha fobia al número 13, ¿no? Desde muy, muy pequeño tenía fobia al número 13 y fíjense que él muere un día 13, ¿no? Bueno, dicen que hay cosas que son inexplicables. En fin, más obras de Chocano, ¿no? Azares, Selva Virgen, La Epopeya del Morro, Fiat Lux, Primicia de Oro de Indias, ¿no? Que vendría a ser la última obra que se alcanzó a publicar de él, ¿no? Luego lo repatrian, ¿no? Los restos de Chocano, y si ustedes van al presbítero maestro se van a dar cuenta de que él está enterrado de pie, ¿no? Y justamente en vida náufraga, en el epitafio que ustedes van a ver, o que seguramente hayan visto en el presbítero, dice, ¿no? Este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin, lo tendré. Yo no espero ya ahora más que un metro cuadrado, donde tengan un día que enterrarme de pie, ¿no? Y así como él lo pronosticó, así se hizo, ¿no? Lo enterraron de pie en un metro cuadrado, y eso ustedes lo van a ver en, en, en el cementerio, ¿no? Y aquí están Blasón, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, ¿no? Soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje con vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los Andes son de plata, pero el león de oro, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española, incaico es el latido, y de no ser poeta, quizás yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador, ¿no? Es lo que nos decía en Blasón. Y notamos que hay un tratamiento del mestizaje, ¿no? De lo que somos nosotros los latinoamericanos. Y así pues va fraguando estos poemas, ¿no? Los caballos de los conquistadores, ¿no? La Magnolia, en fin, tiene varios, ¿ya? Muy bien, continuemos. Muy bien, chicos. Entonces, el modernismo, habíamos dicho que se suscita una serie de imágenes, como ustedes ven, ¿no? Hay muchas imágenes. Tú lees las composiciones modernistas y automáticamente se te vienen descripciones, imágenes, colorido, ¿no? Eh, y todo es muy grandilocuente. Pero como todos ustedes saben, hay cosas que llegan un momento a cansar, ¿no? Mucho de lo mismo, ¿no? A ver, todos los días comer ceviche ya rico, pero ya llega un momento que dice, oye, ya, pues no, no hay otra cosa, ¿no? No es que no te guste, ¿no? Sencillamente que ya tanto atosiga. Y el modernismo con estas formas comienza a tosigar un poco, ¿no? Y hay un grupo de escritores que deciden volver a lo sencillo, a lo cotidiano, ¿no? A lo rural, si se quiere, ¿ok? Ya no buscamos, pues, irnos a Japón, a Egipto, a la India, ¿no? A Birmania, ¿no? A lugares lejanos. No, no, oye, ¿por qué no hablamos de lo nuestro, no? Por ejemplo, ¿se acuerdan del Caballero Carmelo? Si nosotros leemos, no hay nada de parafernalia ahí, pues, ¿no? No hay castillos, no hay príncipes, no hay princesas, no hay dragones, no. Es una historia simple
de un gallito, ¿no? En una caleta, bueno, en fin, ¿no? Simple. Y esos vendrían a ser justamente características de lo que se llamó el postmodernismo, ¿correcto? Es volver a lo sencillo. Entonces vamos a estudiar un poquito al postmodernismo, ¿ok? Que se suscita entre 1911 y 1921, más o menos, ¿no? Entonces, como te decía, hay un rechazo cansancio a los excesos del cosmopolitismo, el exotismo, ¿no? Y por otro lado, el postmodernismo es la fase final del modernismo. Es decir, vamos a encontrar elementos modernistas, por ejemplo, en la poesía de Guren, pero ya en la etapa final, decadente. Entonces, el postmodernismo también se traduce como un tránsito hacia el vanguardismo y hacia el indigenismo, ¿ok? Entonces ya hay grupos que van a buscar lo nuevo, lo original, ¿no? Lo que nunca se ha hecho, y otros que van a adentrarse. Primero, se adentran a los sencillos, a las provincias, pero también se dan cuenta que dentro de las provincias hay mucho componente que no había sido explotado en el sentido de explotación creativa, ¿no? Hablar del indio, ¿correcto? Y ahí es donde nace el indigenismo. Entonces, bueno, ya se bifurca ¿no? Este movimiento postmodernista. Entonces, en Latinoamérica tiene varias denominaciones, como por ejemplo criollismo, nativismo, neocostumbrismo, regionalismo, narrativa telúrica, es decir, narrativa propia de las costumbres latinoamericanas, ¿no? No se olviden que solamente las ciudades importantes en Latinoamérica tenían estos rasgos de desarrollo, pero en las provincias era muy difícil ver pues algo desarrollado, ¿ya? Muy bien, entonces en narrativa impulsa más el desarrollo de la literatura en la provincia, ¿no? El Caballero Carmelo, por ejemplo, se desarrolla en un pueblito provinciano, ¿no? Siente apego por lo popular, ¿no? Bueno, en esas épocas la gente se entretenía mucho pues con la pelea de gallos, por decir, ¿no? Además que era pues eran elementos nacionales también porque estas kermeses por 28 de julio, por ejemplo, donde hacían carrera pues al cuy, ¿no? Las tómbolas, todo ese tipo de diversiones, ¿no? El circo, por ejemplo, que también toca en el vuelo de los cóndores, ¿se acuerdan? Abraham Valdelomar, todas estas cositas del pueblo, ¿no? Estas son tratadas dentro de la narrativa postmodernista. Por eso que se dice que sus temas son cotidianos, sencillos, ¿no? Del hogar, lo que sucede en las costumbres propias de la gente, de la familia, ¿no? Y en lírica se manifiesta a través del simbolismo, ¿ya? ¿Quién lo representa? Bueno, única y exclusivamente José María Eguren, ¿correcto? Hasta ahí creo que estamos claros, ¿no? Ahora, esta tendencia postmodernista, chicos, hace que fijemos puntos de vista un tanto distintos, ¿no? Ideológicamente reviste dos tendencias. Fíjense que se inicia una corriente llamada arielista o el arielismo, ¿no? Que es una visión idealizada de la cultura hispanoamericana, ¿no? Es decir, nosotros los latinoamericanos somos pueblos nobles, ¿no? Pueblos solidarios, eh, muy espirituosos, religiosos, ¿no? Muy diferente a la cultura norteamericana, que es pues más materialista, más egoísta, ¿no? Saliendo un poquito hablando de esto, ¿no? Un amigo que trabaja en Panamá me decía, bueno, es un ingeniero, me dijo, oye, yo por el Día de la Madre llamé claro, obviamente a mi mamá, ¿no? Lloré porque hace tiempo que no la veía y mi amigo que es norteamericano me preguntó a quién había llamado porque había llorado y le conté pues a mi mamá que le extrañaba mucho. ¿Qué? Le dice, pero ¿cómo con tu mamá? O sea, ellos no tienen esa costumbre, ¿no? O sea, salen del hogar máximo pues a los 21 años, ¿no? Hasta antes, se independizan y después de años, ¿no? O sea, el vínculo familiar no es tan profundo como nosotros los latinoamericanos, que tenemos más de la familia, ¿no? Ah, ¿cómo estará mi papá, mi hermana, ¿no? Mis tíos, hacemos esta relación. Los norteamericanos no tienen esa espiritualidad que nosotros, ¿no? Entonces, el arielismo más o menos se enfoca a esto, ¿no?
estos grados de idiosincrasia distintos entre latinoamericanos y norteamericanos, ¿no? Tomado justamente de un ensayo llamado Ariel, ¿no? ¿Quién lo escribe? Es el uruguayo Enrique Rodó, ¿no? Y hay un grupo de peruanos que desarrollan esta especie de eh, humanismo más latinoamericano, encabezados por José de la Riva Agüero, que busca esta idiosincrasia latinoamericana, escribiendo obras como Carácter de la literatura del Perú independiente y Paisajes peruanos, por ejemplo, ¿ya? Pero había una especie de tara, es decir, una observación con estos grupos, más que nada arielistas, que se centraba mucho en un grupo de élite, ¿no? Más limeño o más aristócrata, digamos así, veían con simpatismo a la provincia, pero los minimizaban, ¿no? Es como ahora, por ejemplo, si nosotros vamos por Miraflores, San Isidro, vamos a ver pues que hay locales que tienen nombres quechuas, ¿no? Hasta muy el pan de la chola, por ejemplo, ¿ya? Pero que son utilizados nada más para decir que son peruanos. Pero ellos no conocen mucho la realidad pues, de un provinciano, ¿no? Es decir, viven en un mundo del que se alimentan, pero del que no forman parte. Entonces, estos grupos menospreciaban a los provincianos. Y los provincianos forman su propio movimiento, ¿no? Justamente llamado movimiento Colónida, encabezado por un provinciano, Abraham Valdelomar. Entonces, ¿cuál era la prédica de este movimiento? Reivindicar a los artistas de provincia más que nada, o a las personas minimizadas por clases sociales, ¿no? Que no habían, que no eran tomados muy en cuenta, ¿no? No nos olvidemos pues que había un grupo muy limeño, ¿no? Muy aristócrata que decía, bueno, nosotros somos los escritores que valemos. Ah, los provincianos sí escriben bonito, pero está ahí nomás, ¿no? O sea, lo veían como algo simpático, pero no lo tomaban en serio. Y eso le molestaba mucho a Valdelomar. Entonces surge, ¿no? La revista Colónida, este movimiento Colónida, y hay muchos que colaboran con esta revista. Está Federico Mori, Alberto Hidalgo, Pablo Abril, ¿no? Enrique Carrillo, Cavatín, José Carlos Mariátegui, por ejemplo, ¿no? José María Guren, Alfredo González Prada, que fue el hijo, ¿no? de González Prada, ¿no? Antonio Garland, Alberto Ulloa, pues bueno, se hace un movimiento muy llamativo llamado Colónida, ¿no? ¿Quién era el líder de Colónida? Ya habíamos dicho, ¿no? Abraham Valdelomar. Como ustedes ven, él nace en Ica, en 1888. Nace en Ica, no nos olvidemos de eso. Máximo representante del posmodernismo, se hizo llamar el Conde de Lemos, ¿ok? En 1900 llega a Lima, ¿no? Estudia en la Universidad Mayor de San Marcos y participa como digamos así, como un activista de la campaña de Guillermo Billinghurst, conocido como Pan Grande, ¿no? Y ustedes saben que Pan Grande gana pues las elecciones, ¿no? Creo que competía con Aspilla, ¿no? Me parece. Bueno, y él sale elegido presidente, bueno, y como Valdelomar lo había ayudado, lo nombra diplomático en Italia, ¿no? En Italia estaba como diplomático, ahí escribe su famosísima obra, El Caballero Carmelo, ¿correcto? Bueno, Billinghurst cae, ¿no? Creo que gobierna 2 años nada más, lo derrocan, y Valdelomar se queda sin chamba, pues sin trabajo, ¿no? Y vaga un poco pues por Europa, ¿no? ¿Qué hago? Ya, pues y regresa al Perú, ¿no? Pero regresa al Perú cambiado, ¿no? Con un look distinto. Entonces tenía pues estos monóculos, ¿no? Estos escarpines, andaba pues con los ternos coloridos, con una flor, o sea, y le apodan el dandy, ¿no? Claro, él tenía pues influencia de Oscar Wilde, ¿no? De Gabriele D'Annunzio, ¿no? Y llamaba mucho la atención. Lima, ustedes saben pues que en esa época eh, todos vestían de una manera, claro, elegante, pero nada llamativa, ¿no? Pero Valdelomar sí. Y él tenía digamos así, un centro de reuniones llamado el Palais Concert, ¿no? Si ustedes van por el Girón de la Unión, donde ahora es Saga Falabella, creo,
creo que cruce con el Girón Cusco, creo, no estoy muy seguro, pero ahí está, Palais Concerto. Antiguamente, hace muy poco, en los años 90, fue una discoteca que se llama El Cerebro. Entonces, bueno, yo una vez fui, ¿no? Por curiosidad nada más, y vi el Palais Concert, donde había estado Valdenomar transformado en discoteca, imagínense, ¿no? Alucinen todo eso. Bueno, y él decía, ¿no? El Perú es Lima, Lima es el Girón de la Unión, el Girón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo, ¿no? Abraham Valdelomar, que siempre quiso sacar cara por los provincianos. Él decía, ¿por qué nosotros vamos a sentirnos menos que el limeño, que esto, que el otro? Bueno, siempre él con esa, ¿no? Con esa personalidad, ¿no? Y lo que hace es desarrollar giras en provincias buscando intelectuales, artistas, ¿no? A los provincianos, justamente para liderar este movimiento Colónida. Dirige tres de los cuatro números, solamente tuvo cuatro números Colónida, y publica también sus poemas en Las Voces Múltiples, que es la unión de todos estos artistas o escritores del movimiento Colónida, donde está Tristitia, ¿no? ¿Se acuerda de Tristitia? Por ejemplo, está ahí en Las Voces Múltiples. Y bueno, era tanto su apego y era muy querido, ¿no? Porque él de verdad hacía un movimiento proselitista en provincias. Entonces es elegido diputado por Ayacucho y por Ica, ¿no? Que antes era una sola región. Entonces, el diputado ya lo llaman a una reunión, un congreso regional del centro que se iba a realizar en Ayacucho. Lamentablemente, cuando él va, eh, era el segundo piso del Hotel Bolognesi, él sube, ¿no? Están reunidos, pero tiene la necesidad de salir muy angustiado, sale rápidamente y pisa mal, ¿no? Ustedes saben pues que a veces las edificaciones en provincia no eran muy bien establecidas, muy bien hechas, y él rueda y cae rebotando ahí sobre un montículo de piedras, ¿no? Que quiebran su espinazo en tres, o sea, la columna vertebral se quiebra en tres, y es donde ahí agoniza nuestro querido poeta y cuentista Abraham Valdelomar, y fallece, ¿no? Era el 3 de noviembre de 1919. Bueno, y nosotros vamos a rescatar acá su obra, El Caballero Carmelo. Un dato adicional de Valdelomar, chicos, que él es el iniciador del cuento criollo, ¿no? Inicia el cuento criollo Abraham Valdelomar. Era el mejor cuentista peruano hasta que aparece Julio Ramón Ribeiro, ¿ya? Y lo conocemos justamente por esta obra, ¿no? El Caballero Carmelo. Ya saben ustedes, pues, que el tema es la nobleza de este viejo gallo, ¿no? Un gallito que ya había sido retirado, pues, de la faena, había tenido su época, ¿no? Había derrotado, pues, a muchos gallos, pero ya era un poco viejito, entonces lo habían jubilado, y por fiestas patrias, ¿no? Se pone de moda otro gallo llamado el ajiseco, ¿no? El ajiseco era fuerte, joven, ¿no? Y un día, conversando el dueño del Carmelo con el dueño del ajiseco, el dueño del Carmelo le dice, pues, oye, tu ajiseco me hace recordar, pues, a mi Carmelo, ¿no? También derrotaba, era un ganador, así como tu gallo. Y el dueño del ajiseco le dice, oye, pero eh, no puedes comparar, pues, a Carmelo con mi ajiseco, ¿no? Tu Carmelo peleaba con gallinas. El mío sí pelea, ese es un peleador. Y el dueño del Carmelo se molesta, pues se pica, ¿no? Le dice, oye, te apuesto que así todo viejo, mi gallo le gana al tuyo, ¿no? Es decir, ya tú sabes que en un momento de calentura, tú dices, ya, cualquier te mandas, pues, ¿no? Y el otro dice, ya, ahora que se acerca 28, ya, pues, le dice, apostamos, ya, apostamos, dice el otro, ¿no? Y después se da cuenta, pues, pucha, ¿qué hice, no? Porque mi pobre gallo todo viejo va a pelear con el gallo joven. Y en la familia ya lo habían adoptado, pues, como una mascota, pues, ¿no? Ustedes saben, pues, que el Carmelo estaba tranquilo, descansando, hasta que llega el papá, dice, bueno, Carmelo va a pelear el 28 de julio. Papá, estás bromeando, le dicen los chicos, ¿no? No va a pelear, hay que prepararlo. ¿Pero por qué? Le dicen, no, y les cuenta, pues, ¿no? Los chicos se molestan, pero papá, ¿por qué has hecho esto, no? Pero ya, pues había apostado, así que al pobre gallo empiezan a prepararlo, así, ya, levantarse temprano, ¿no? Hacer sus ejercicios, todo, pues, Carmelo, ¿no? Ya le dolía un poquito la pata, ¿no? Ya un poquito viejito, ya, pues. Y bueno, y lo preparan y llega el 28 de julio, ¿no? Estamos en provincia, no nos olvidemos, ¿no? En la caleta San Andrés, ¿no? El Valle del Caucato, en Pisco, en Ica.
¿ok? Entonces, bueno, ya ustedes saben pues que las apuestas, ¿por quiénes, no? ¿Por quién? ¿Tú por quién apostarías, no? Betson, ¿por quién? Por Carmelo, por el Ajiseco. Ajiseco joven, ¿no? Fuerte, en su mejor momento, versus Carmelo, ¿no? Me hace recordar pues esta imagen pues de Pablo Guerrero ahora, ¿no? Ustedes saben que sale de una lesión, está, ¿no? Y podemos compararlo con otro, pues joven, ¿no? No sé, pues Varela, pongámoslo así, ¿no? O Ormeño, no sé. Entonces, bueno, los dos comienzan con la pelea, ¿no? En el primer encontronazo, ¿no? Cae Carmelo de una forma, ¿no? Muy fuerte, ¿no? El Ajiseco lo tumba ahí, y cuando se levanta, se incorpora el Carmelo, toda la gente se da cuenta pues que un hilo de sangre le corría por la pierna. No nos olvidemos que peleaban con navajas, ¿no? Y los pocos que habían pues apostado por el Carmelo, ya quizás por, ¿no? por cariño al dueño, empiezan a cambiar, ¿no? sus apuestas. Porque ya decían, bueno, ¿no? Si en la primera la Giseco le hace esto, pues ya imagínate, cuestión de tiempo nada más, ¿no? En el segundo encontronazo, los dos, ¡pum! Y cae el Carmelo, pues, pero de una forma tan violenta como un saco de papas. Y todos, bravo, porque cae así, pues, ¿no? Ya prácticamente está echado, y la gente empieza a felicitar pues al dueño de la Giseco, muy bien, que esto, que el otro, bravo, ganamos, ¿no? Hasta que el árbitro dice, no, no, un momento, dice, un momento, señores, para dar como ganadora a la Giseco, el Carmelo tiene que enterrar el pico, y como ustedes ven, todavía no enterrado. Ya, pero ya falta poquito nomás, ya, pues, pero que entierre ahí, recién vamos a ver a los ganadores, dice así, pues, ¿no? Y la gente ya, pues, está celebrando, ¿no? Se toma su pisco, empieza a brindar. Y ahí entra, pues, esta soberbia, ¿no? De la Giseco, que se acerca a Carmelo, que estaba herido, tirado ahí, y empieza, pues, a dar como una especie de baile, ¿no? A levantar las alas, como diciendo, ya ves, compadrito, ¿por qué te metes conmigo, no? Conmigo, vas a perder, ¿no? Pero ustedes saben que la experiencia de Carmelo, ¿no? Viejo zorro, ya pues Carmelo, así con la justa mirada, así, ¿no? Y se da cuenta que el Ajiseco había abierto pues sus alas, ¿no? Como hacer su pechuga ahí, como enseñando, ¿no? Como tus músculos. Y dice, ya, a este tonto lo... Y saca fuerzas de donde no hay, se incorpora rápidamente y le clava la navaja justo en el corazón, ¿no? ¡Wow! ¡Pum! Y el Ajiseco cae, pero así, en una, ¡bah! Enterrando el pico, ¿no? Y toda la gente se queda anonadada, todos, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Muerto el Ajiseco, y todos, bravo, oye, mira esta reacción, bueno, pero es de película, pues no todo el mundo, ¿qué? Miren a Carmelo. Y en una nos bastó una, ya pues como Perú, pues cuando metió su gol a Colombia, ¿no? Todo, no. Bueno, algunos ya, pues la mayoría había perdido sus apuestas, pero, y los chicos lo levantan, ¿no? Carmelo está mal herido, pues obviamente lo llevan por la playa hasta la casa, y ahí lo cuidan, ¿no? Por 3 días ahí, pues lo ponen cerca de la ventana, le daban su maicito, su agüita, ¿no? Todos vigilando como si fuera la UCI, pues no. Hasta que al tercer día, ya cuando el sol se ocultaba, se levanta Carmelo, ¿no? Y los chicos dicen, oye, Carmelo se levantaba. Y va caminando despacio, ¿no? Los mira ahí, camina hacia la ventana, ¿no? Y con los últimos rayos del sol, lanza su último canto, ¿no? Y todos van, Carmelo, Carmelo, ¿no? Respiración boca a boca, nada, pues no, Carmelo ya había fallecido, ¿no? Y bueno, esta historia de Carmelo eh, tiene mucho de humanidad. Si ustedes, claro, ustedes se han dado cuenta de que los animales se humanizan, ¿no? En un momento. ¿Y cómo logra Valdelomar esta característica del cuento que lo hace tan llamativo? Es que él tuvo un duelo también, ¿no? Un duelo de espadas, ¿ya? Con uno de sus amigos, ahorita voy a recordarme, es Alberto Ulloa, ¿ya? Alberto Ulloa
se trenza en un duelo ahí. Antes, por ejemplo, cuando yo te ofendía, ¿no? Y tú me decías, ah, ya, me has ofendido, ya. Elige a tus padrinos, ¿no? Pistola o espada. ¿Ya? Era un duelo, o sea, lavar nuestras honras era para, como anda ahora, pues, no, ya, chócala para la salida, ¿no? Pero esas épocas nos matábamos, ¿no? Bueno, en ese encuentro, Valdelomar y Ulloa no se mataron, se hicieron daño, ¿no? Tajos y todo, pero mucho de eso lo trasunta en este cuento, ¿no? Que le da ese matiz humano, ¿ya? Y claro, y luego con el tiempo, ustedes saben que los otros hombres a veces nos peleamos, ¿no? Pero nos tardamos menos que las chicas en el momento de reconciliarnos, ¿no? Y Alberto Ulloa es el que prologa justamente el Caballero Carmelo, ¿no? Claro, después se vuelven a ser amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es una característica de la obra El Caballero Carmelo, ¿ya? Muy bien. Bueno, seguiremos hablando de Valdelomar, pero el tiempo nos va a ganar. Más obras de Valdelomar. Entonces anotemos esto. Tiene poesías, Tristitia, El hermano ausente en la cena pascual. Estas son las que me gustan mucho. Tiene obras de teatro como La Mariscala, por ejemplo, ¿no? Cuentos como El vuelo de los cóndores, La Paraca, Evaristo, el sauce que murió de amor, Ojos de Judas, Hipocampo de oro, en fin. Tiene muchos. Tiene novelas también. Fíjese que hasta muere a los 31 años, pero tiene una gran cantidad de composición, ¿no? Imagínense si hubiera vivido hasta los 60, ¿no? Cuántas cosas nos hubiera dejado Valdelomar, ¿no? Entonces, novelas tiene La ciudad de los tísicos, Hierba Santa, La ciudad muerta, y también hizo ensayos, ¿no? La psicología del gallinazo, El monte del trágico. Creo que nos han preguntado hoy día esto, entonces sería muy, muy importante que nosotros tomemos nota, ¿no? O demos el pantallazo necesario. En fin, bueno, muy bien. Y nos vamos rápidamente a José María Eguren. Este es un poeta promovido por Manuel González Prada. Ya cuando lleguemos a Vallejo vamos a conocer un poquito más de González Prada. Claro, lo conocemos, ¿no? Conocemos que fue el máximo representante del realismo, precursor del indigenismo, precursor del modernismo, y considerado como el maestro por esta generación. Entonces, González Prada era una voz autorizada, y él promueve pues, a José María Eguren, que también había sido soslayado, ¿no? No tomado en serio por sus obras, porque habían dicho que eran muy infantiles, ¿no? En fin. Bueno, su obra se enmarca dentro del posmodernismo, ¿no? Como una etapa final del modernismo, ¿no? Son los últimos intersticios agónicos del modernismo, pero él se enfoca en el simbolismo, ¿no? Exclusivamente en el simbolismo, y su vida transcurre entre Lima, Chuquitanta, Barranco, porque tenía una enfermedad asmática, en fin, ¿no? Un poco delicado. Pero él nos da un legado de obras, por ejemplo, su primera obra se llama Simbólicas. En Simbólicas nosotros vamos a rescatar este poema que se llama Los Reyes Rojos, ¿ya? Pueden preguntarte, ¿no? Los Reyes Rojos está dentro de su obra Simbólicas, ¿ya? 1911. Su segunda obra se llama La canción de las figuras, su segundo poemario, y ahí vamos a encontrar La niña de la lámpara azul, que también seguramente muchos la conocen, ¿no? Tiene rondinelas, sombras, motivos estéticos, pero nos vamos a centrar en estas dos primeras, ¿no? Los Reyes Rojos y La niña de la lámpara azul. Muy bien, entonces vemos acá este poema, ¿no? La niña de la lámpara azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa y su llama seductora brilla. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa, la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. De encantación en un derroche y en deleda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche, la niña de la lámpara azul, ¿no? Entonces, esta es una obra
simbolista. No sé si ustedes puedan decirme qué entienden, ¿no? O qué piensan ustedes, qué significado le darían en otras palabras, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguna idea? ¿Qué será la niña? ¿A qué se refiere la niña de la lámpara azul, no? Y hay otra que dice, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosco y en los purpurinos cerros vibra su ceño. Falcones reyes batallan en lejanías de oro azulinas. Por la luz cadmio, airadas se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firmes combaten foscos los reyes rojos, ¿no? Muy bien, bueno, tiene varias interpretaciones. Algunos dicen que es la luna, ¿no? En la niña de la lámpara azul, por ejemplo, dicen eso. Eh, para mí vendría a ser la creación literaria, es decir, cuando tú vas a hacer algo, vas a escribir algo, estás en la nebulosa, ¿no? Y de repente viene una idea y se va haciendo más brillante esta idea, ¿no? Y poco a poco sales de la oscuridad, ¿no? Otros ya le dan una connotación más erótica, más sexual, bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, tiene varios significados. Muy bien, no te dice las cosas directamente, más bien te sugiere, eso vendría a ser el simbolismo. Muy bien, chicos, bueno, vamos entonces con lo otro. Ya vamos a compartir. Um, ¿Qué más tenemos acá? Ajá. Vamos a compartir. A ver, esta ventana. Y nos vamos con este segundo tema, ¿no? Que viene a ser el vanguardismo peruano, ¿ya? Muy bien, a ver. Perdón, vanguardismo peruano. Ya, muy bien. Ahí está. A ver. Bueno, chicos, entonces, bueno, ya habíamos hablado del vanguardismo, ¿no? El vanguardismo vendría a ser, pues, una suma de movimientos o de escuelas, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? Por ejemplo, ¿cuál es el movimiento vanguardista o la escuela vanguardista de Kafka? ¿Recuerda cuál era o no? Lo pueden escribir si gustan. La escuela vanguardista de Kafka vendría a ser justamente el expresionismo, ¿no? Habíamos visto otras como el futurismo que da inicio a estas tendencias vanguardistas, el surrealismo, el creacionismo, el ultraísmo, ¿no? El cubismo, en fin, el impresionismo, etcétera, ¿no? Hay varios. Muy bien, bueno, el vanguardismo llega al Perú en la segunda década del siglo XX, ¿no? Y comparte roles con el indigenismo, es decir, un grupo de poetas más que nada eran vanguardistas y otro grupo era indigenista, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a tocar hoy, el día de hoy, el vanguardismo en el Perú. Características, ecléctica, ¿ok? Es decir, se combinan el futurismo con el dadaísmo, por ejemplo. Vallejo tiene estas combinaciones, ¿no? Creacionismo, dadaísmo, surrealismo, ¿no? Entonces Vallejo hace ecléctica la poesía vanguardista del Perú. Salvo César Moro. César Moro se circunscribe exclusivamente al movimiento surrealista, pero los demás todos son eclécticos, ¿ok? Es decir, se nutren de varias corrientes vanguardistas, ¿no? No es como el vanguardismo europeo, yo soy futurista, le canto a las máquinas, nada más, no, yo soy expresionista, deformo la realidad, que esto, que el otro, no, yo surrealista, los sueños, etcétera, etcétera, no. Acá se combinan, ¿no? Se combinan como buenos peruanos, ustedes saben, pues los peruanos, por eso que
combinados los elementos, ¿no? Hay 7 colores, no sé, pues hay una comida así. No de comida, creo que le echan ceviche, fideos, no sé qué. ¿No? Bueno, así los peruanos combinamos acá, ¿no? Al vanguardismo. Ruptura con el arte pasado y eso sí, pues, ¿no? Rompían con el arte pasado y tradicional. Trills es un ejemplo clarísimo de esto. Y también 5 metros de poemas, ¿no? Bueno, ya. Ruptura con el arte pasado y tradicional, propio del vanguardismo, ¿no? Experimentación, ya sabemos, buscaban lo original, lo que no se había hecho antes, emplean el verso libre. Hay mucho hermetismo en el mensaje vanguardista, ¿no? Es decir, cuando salió Trilce, por ejemplo, no lo entendían, ¿no? Decían, pero ¿qué diablos ha escrito Vallejo? ¿Pero qué es esto? O sea, no, acá no hay sentido. Claro, es que no lo entendían. El vanguardismo es bastante hermético, tienes que darle varias leídas o conocer, ¿no? Los entretelones, ¿no? Los backgrounds, los antecedentes del poema o de la obra para que tú tengas una idea mucho más clara al respecto. Entonces hay mucho hermetismo en el mensaje, ¿no? Es decir, tienes que decodificarlo, en otras palabras. Creación de fondo y forma usando el espacio visual, ¿no? Los caligramas. Entonces voy a escribir poemas a través de dibujos con las palabras, ¿no? Si es un ave, por ejemplo, voy a hacer pues con las palabras la forma de un ave, esos son los caligramas, ¿no? O a veces dejo espacios en blanco, o cuelgo las palabras, qué sé yo. Hay varias formas de hacer caligramas, collage, ¿no? Ruptura gramatical y aplicación de neologismos. Claro, ustedes saben que no se siguen los patrones gramaticales dentro de las obras vanguardistas, ¿no? Entonces yo un sustantivo lo puedo volver adjetivo, la sintaxis lo altero, ¿no? En fin, puedo hacer muchos experimentos con el lenguaje. El lenguaje sufre justamente mucho con el vanguardismo, ¿no? Se aplican neologismos. Por ejemplo, la misma palabra trilce es un neologismo. No existe, ¿no? Es decir, Vallejo lo crea. Igual que Altazor, por ejemplo, es una creación de Vicente Huidobro. Trilce es una creación de César Vallejo, ¿no? Son neologismos, palabras que los crea el propio autor. En fin, ¿y quiénes son los exponentes peruanos del vanguardismo? Juan Parra del Riego, con Himnos del Cielo y los Ferrocarriles, Alberto Hidalgo, Panoplia Lírica, Xavier Abril, Carlos Oquendo de Amat, Adolfo Westphalen, Martín Adán, César Moro, ¿no? Y el más grande representante del vanguardismo peruano, César Vallejo. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo obras fundamentales, obras que se enmarcan dentro de estas tendencias o pertenecen a estos autores que pasaron por la corriente vanguardista en el Perú. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar un poquito de ellos. Hay una obra muy, muy original que se llama 5 metros de poemas. ¿Quién es el autor? Pues Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Es, como ustedes ven en la imagen, se lee como si fuera un acordeón, no pasando página tras página, sino más bien abriéndola como, ¿no? Hasta llegar a los 5 metros. Justamente por eso se llama 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat, que mezcla obviamente las técnicas surrealistas, pero la temática es nativista. Habíamos dicho que mezclan, ¿no? Es decir, ya, las técnicas son vanguardistas, pero la temática, mi madre, él que era puneño, pues de Puno, etcétera, etcétera, pues, cosas así, y hace tiene aspectos muy originales, ¿no? Como en la mitad pues tiene réclames, es decir, comerciales y todo eso, como si fuera una película ahí, ¿no? Muy original la obra de Carlos Oquendo de Amat. Otro de los grandes vanguardistas es Rafael de la Fuente Benavides, no te olvides de este nombre, Rafael de la Fuente Benavides con Martín Adán. Ese es su seudónimo, ¿ya? Entonces, a ti te pueden preguntar, ¿no? La Casa de Cartón le escribe Rafael de la Fuente Benavides, ¿cierto o falso, no? Cierto, pues. Pero también pueden poner, lo escribe Martín Adán, pues la misma persona, ¿no? ¿Ya? Entonces, La Casa de Cartón es una obra, son estampas. Algunos le dicen que es una novela, pero son estampas de Barranco, ¿no? Cuando Rafael era muy joven, él lo escribe cuando tenía 16 años, ¿no? Y tuvo un bastante éxito, ¿ya? Y tiene obras poéticas como La Rosa de la Espinela, Travesía de Extramares, La Mano Desasida, en fin. Pero su obra
más llamativa es La Casa de Cartón, ¿no? Justamente por esta tendencia muy, muy llamativa. Bueno, vamos con los surrealistas. César Moro es el surrealista a ultranza del peruano, ¿no? Su nombre verdadero era Alfredo Quispes Asín, también este dato es importante que tú lo consignes. Alfredo Quispes Asín es el más surrealista, es el, digamos así, el top surrealista peruano, ¿ya? Su obra, la única en lengua castellana, se llama La Tortuga Ecuestre. Él vivió mucho tiempo en Francia, ¿no? Incluso conoció a André Breton, luego estuvo en México, estuvo de paso por el Perú, y sus demás obras la escribe en francés. Otro es Adolfo Westphal, ¿no? También surrealista, como César Moro. Tiene obras como Ínsulas extrañas y La abolición de la muerte. Y Xavier Abril, que introduce el surrealismo en el Perú. O sea, el surrealismo tiene mucha acogida dentro de nuestro país, ¿no? Sus obras, Hollywood, Taquicardia, Descubrimiento del Alba, ¿ok? Bien, seguimos con más exponentes del vanguardismo, Juan Parra del Riego, que vendría a ser el futurista, ¿no? Himno del cielo y los ferrocarriles, por el mismo título, ¿no? Tú sabes que futurismo es canto a las máquinas, a la velocidad y todo eso. Entonces, Himno del cielo y los ferrocarriles, ¿no? 3 polirritmos inéditos, Blanca Luz, y también vamos a invitar a Alberto Hidalgo con Panoplia Lírica, La química del espíritu, son los representantes del vanguardismo peruano. Pero el más grande habíamos dicho que es César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el más universal de los poetas peruanos. Primer dato importante, ¿no? Su obra transita por 3 etapas. La primera es la etapa modernista. Ahí destaca su poemario Los Heraldos Negros. En la segunda etapa es la etapa pues vanguardista, ¿no? Con Trilce. ¿Okay? Y luego, en su tercera etapa, que se llama de compromiso político y social, compone España, parte de mí este cáliz y Poemas Humanos. Ambos poemarios, mejor dicho, son publicados póstumamente, es decir, luego de la muerte del poeta, ¿no? Por su esposa Georgette Philippart, ¿ya? Muy bien, vamos a conocer un poquito de la vida de Vallejo, ya, ahí para... Bueno, Vallejo nace en Santiago de Chuco, que es la sierra del departamento de La Libertad, ¿no? Cuya capital es Trujillo. Nace en 1892, 11 hermanos, imagínense, ¿no? Ahí en la luz eléctrica pues no había, ¿no? Los papás se acostaban temprano, 11 hermanos, pues no había nada mejor que hacer. Pero César viene a ser pues uno de los más intelectuales. Sus padres lo animan a estudiar en la universidad porque antes no todos los hermanos estudiaban en la universidad, ¿no? Siempre el que más destacaba era pues el, digamos así, el bendecido para estudiar. Y se va a Trujillo, estudia en la Universidad de Trujillo y se gradúa con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Integra un cenáculo, es decir, un grupo de intelectuales trujillanos llamado el Grupo Norte. Ya no se olviden de esto. Grupo Norte es un cenáculo de artistas, escritores trujillanos, la élite, digamos así, ¿no? Estaba formado por Antenor Orrego, ¿no? José Eulogio Garrido, Macedonio de la Torre, el líder del APRA, Víctor Raúl Aya de la Torre, por ejemplo, también estaba ahí, Alcides Espelucín. Todos dan testimonios de cómo fue Vallejo cuando llegó pues al Grupo Norte, ¿no? Él mientras estudiaba, fungía de profesor y justamente uno de sus alumnos fue Ciro Alegría, ¿no? En el Colegio San Juan. Muy bien, él decide venir aquí a Lima y incursiona en un concurso que había abierto la revista Variedades, ¿no? Cuyo director era Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma. Y les había dicho, bueno, estamos buscando talentos jóvenes, envíen sus creaciones. Y bueno, aquí vamos a publicarlo y darle la crítica respectiva, pero Vallejo envía pues uno de sus sonetos que se llama El poeta a su amada, ¿no? Y Clemente Palma le da una reprimenda que lo desmoraliza, ¿no? Eso prácticamente pues despotrica contra el pobre César Abraham Vallejo, ¿no? Así, CAF, ¿no? Le dice CAF, o sea, César Abraham Vallejo.
Su poema es un mamarracho, un adefesio. Es una burrada infecta, señor. Usted nunca será poeta. Dedíquese a otra cosa, le dice a Vallejo, ¿no? Imagínense ustedes. Y Vallejo, pues como todo joven, se siente desmoralizado, ¿no? Dice, oye, pero caramba, me han dicho esto, ¿no? Se siente triste. Y ahí, pues, entra la figura de uno de sus amigos, que era el líder del movimiento Colonia. ¿Quién fue el líder del movimiento Colonia? ¿Recuerda? ¿Mm? Nada más y nada menos que Abraham Valdelomar, ¿no? Y le dice, oye, César, pero, oye, Cholo, ¿sabes qué? Le dice, no te preocupes, hermano. ¿Quién te ha dicho eso? Ya, Clemente Palma. Mira, yo te voy a llevar con alguien que sabe mucho. Y si ese tipo te dice que tú no sirves para poeta, es que no sirves. ¿Ok? ¿Aceptas el reto o no? Y Vallejo dice, ya, pues bueno, ¿no? Ya, pues qué más da, ¿no? Porque estaba súper desmoralizado, imagínense, ¿no? Y lo lleva justo con el maestro, con el gran maestro llamado Manuel González Prada, ¿no? González Prada le dice, pues muchacho, ¿qué tienes? ¿No? ¿Qué tienes tú? Bueno, he traído uno de mis poemas, este maestro, le dice. A ver, quiero escucharlo, ¿no? ¿Y cuál es el poema que le declama este Vallejo a González Prada, ¿no? Le declama el poema Los Dados Eternos. ¿Y cuál fue la reacción de González Prada, ¿no? Se levanta pues de su sillón, de bravo muchacho, muy bien. Este es el poema que el Perú necesita, gente como tú, ¿no? Que no le tiene miedo a nada, que tiene agallas. Me gusta la audacia, Vallejo, ¿no? Y usted tiene eso. No haga caso a lo que dicen esos doctores, ¿no? Entre comillas. Siga adelante. Y Vallejo tiene el espaldarazo, pues, de González Prada, ¿no? Incluso Valdelomar le dice, oye, Cholo, le dice, tú eres bueno, Cholo, ¿sí? ¿Qué vas a hacerle caso, pues, a Clemente Palma? Bueno, en fin, ¿no? Pero recibe un golpe muy fuerte este Vallejo, ¿no? La muerte de su hermano Miguel, ¿no? La muerte de su amigo Abraham Valdelomar, que le iba a prologar los heraldos negros, ¿no? Valdelomar le dijo, oye, Cholo, yo te prologo los heraldos negros, pero a la vuelta de Ayacucho. Y ustedes saben, viaja a Ayacucho y ya nunca regresa muerto, ¿no? Y lo más trágico, la muerte de su madre, ¿no? Que se llamaba María, ¿ya? Por eso con uno de sus poemas le dice a Dios, ¿no? Tú no tienes Marías que se van, porque también fallece su enamorada llamada María Sandoval, ¿no? Imagínense, o sea, es una racha de muerte que lo marca profundamente y por eso que los heraldos negros, chicos, tiene esa sensación, pues que te escarapela el cuerpo de pesimismo, ¿no? De tragedia, de, de ver a la vida, pues como un misterio, ¿no? De por qué suceden por qué a mí me suceden estas cosas, ¿no? Y publica este primer poemario llamado Los Heraldos Negros, cuya tendencia, no te olvides, es modernista, ¿no? Y que recibía con simpatía, ¿cierto? Ahora dice, bueno, Vallejo está bien, no, sí, está bonito el poemario, no tiene poemas muy buenos. Bueno, y luego vuelve a su tierra, Santiago de Chuco, y ahí pasa por una situación también, pues, infortunada, ¿no? Su hermano, pues Néstor, le dice, César, vamos a una de esas fiestas de provincianas, pues eso, donde hay reunión, como las Yuns, eso. Y ahí va, y había familias, pues ahí va pues todo el pueblo, ¿no? Entonces empiezan a tomar, ustedes saben, con los tragos, empiezan a hablar de política, ¿no? Hay una bronca, pues ahí, ¿no? Se arma todo, pues un despelote. Y los vándalos aprovechan, pues, ¿no? Saquean comercios, incendian esto, que el otro, y bueno, y lo acusan a Vallejo de que él había sido, pues, uno de los promotores. El error de Vallejo fue esconderse, ¿no? Hasta que Antenor Orrego le dice, oye, Cholo, si tú no has hecho nada, pues, anda, entrégate y di, pues, que no has hecho nada, ¿no? Porque ahí ahorita estás aceptando que tienes una culpabilidad. Y efectivamente, Vallejo va, ¿no? A declararse inocente, soy inocente, pero es encerrado en la cárcel, ¿no? 112 días en la cárcel, chicos, ¿no?
y nadie, pues prácticamente él anhelaba mucho a su madre. Ahí siente la soledad, o sea, estar en la cárcel para él fue lo peor que le puede pasar en su vida, ¿no? O sea, la cárcel es un infierno prácticamente, ¿no? Entonces ahí termina de darle forma a su segundo poemario, ¿no? Por eso es que mucho de su madre ahí va a seguir una constante fuerte, ¿no? Eh, y le da forma ahí en prisión a lo que vendría a ser su segundo poemario. Él iba a poner como título Cráneos de Bronce, pero después lo publica con otro nombre, con Trilce, ¿no? Sus amigos le dijeron, Cráneos de Bronce, ¿qué te vas a poner Cráneos de Bronce? Porque suena antiguo, ¿no? Tu obra es vanguardista, o sea, es nueva, ya bueno, y él buscando los nombres, o sea, ya había encargado Cráneos de Bronce, le iba a costar 2 soles, pero dado el cambio de nombre, el editor le dice va a costar 3 soles, ¿no? Y ahí comienza pues este enigma del nombre de Trilce. Y como Vallejo le gustaba jugar pues con las palabras, ¿no? Dice, bueno, si hay duple, hay dulce, ¿por qué no hay trilce, ¿no? Entonces, otros dicen que es la unión de triste con dulce, ¿no? Hay varias teorías al respecto, ¿ya? Lo cierto es que crea un nuevo nombre, Trilce, 1922, lo publica. Como todos sabemos, es un poemario de tendencia vanguardista, pero la crítica no lo recibe bien, ¿no? Es demolido por la crítica, oh, pero Vallejo, ¿qué has hecho? ¿No? Estabas bien con los heraldos negros, pero mira esta tontería, ¿qué se entiende? No se entiende nada, ¿no? ¿Por qué dejas este espacio? ¿No? ¿Qué me dice tan a la madre? ¿Qué es eso? ¿No? Faltas ortográficas, sintaxis, ¿qué es esto? Pero bueno, lo empiezan a... Es que los peruanos no estaban en la onda vanguardista todavía, o sea, era totalmente nuevo e incomprensible para ellos. Y Vallejo dice, no, bueno, si sigo en el Perú, voy a estar condenado a hundirme, ¿no? Y ahí nada más se reabre el caso ¿no? de la cárcel donde él había estado, porque él había salido con libertad condicional nada más. Y dice, bueno, mi destino va a ser otro lugar, ¿no? Y viaja a París en 1923, ¿no? Y en Francia conoce pues a muchas personas, ¿no? Y se casa con Georgette Philippard, viaja por Europa, simpatiza con el socialismo, ¿no? Lo expulsan de España y se va, oh, perdón, de Francia y se va a España, en donde estalla la guerra civil y él simpatiza con el bando republicano. Y ahí nace lo que sería pues su tercera etapa llamada de compromiso político y social. Escribe España aparta de mí este cáliz y Poemas humanos. Pero no los llega a ver publicados, ¿no? Fallece en 1938 y es su esposa Georgette Philippard quien los publica, ¿no? Muy bien, el nombre de España aparta de mí este cáliz sí lo había escogido Vallejo, pero Poemas humanos es el nombre escogido por Georgette. ¿Ya? Vallejo muere un 15 de abril y no fue un jueves como él había pronosticado, ¿no? Sino más bien un viernes santo. ¿Ya? Nunca regresó al Perú, ¿no? Dicho sea de paso. Quien regresa al Perú fue su esposa Georgette, ya, pero eso es otra historia. Muy bien, vamos a repasar un poquito de su obra. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, algunas características, tiene 69 poemas. Este número de repente para ti sea muy llamativo, 69 poemas, quizás no lo olvides tan fácilmente. Corte modernista, y está dividido en 6 partes, ¿no? De aquí vamos a rescatar algunos, ¿no? Los dados eternos, Idilio muerto, Los pasos lejanos, Espergesia, ¿no? El poeta su amada, ese poema que fue vituperado pues, por Clemente Palma, ¿no? A mi hermano Miguel cuando fallece, ¿no? Su tema es el hogar provinciano, ¿ya? Hay muchas reminiscencias de su hogar provinciano en Los Heraldos Negros, mucho dolor existencial, ¿no? Su segundo poemario es Trilce, creo que hoy nos han preguntado por Trilce, sale publicado en 1922, es un neologismo, ya sabemos, ¿no? Y hemos explicado por qué, que contiene 77 poemas sin títulos, tiene números romanos, no tiene título, así como las rimas de Becker, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces tiene números romanos. Ahí vamos a encontrar que Vallejo quiebra la sintaxis,
La resematización, que significa pues que es cambiar de categoría gramatical a las palabras, ¿no? Darle una nueva significación, ¿no? Ortografía caprichosa. Como habíamos dicho, a los críticos no les gustó, no lo comprendían, ¿no? Y Vallejo dice, pues lo escribí agobiado por estar en la cárcel, ¿no? Recuerdo de mi madre, siempre le aprisionó ese recuerdo que surgía en su mente una y otra vez, ¿no? Y él dice, es mi canto de libertad. Yo escribí Trilce como una catarsis, ¿no? Yo me hago totalmente responsable de esto. Y bueno, en 1931 es publicado, Trilce es publicado en España, pero en España tiene otra connotación, es muy bien recibida. Y tiene dos enfoques distintos, ¿no? El enfoque peruano y el enfoque europeo. Bueno, una vez muerto, dice, mi esposo publicó póstumamente mis dos últimos poemarios de compromiso político y social, Poemas Humanos y España, parte de mi este cáliz, ambos en 1939, ¿no? En este último, 15 poemas, habló de la guerra, bueno, obviamente de la guerra civil española, él apoyó a los republicanos, ¿no? Muy bien, y aquí hay algunos datos, la temática de sus obras pasan por etapas, ¿no? Su niñez, por ejemplo, ¿no? El tiempo, ¿ya? Evoca mucho su niñez, en todas está la orfandad, ¿no? La ausencia de la madre, ¿no? No te olvides de eso. La angustia existencial, ¿no? Vallejo, su familia siempre fue muy católica, en su misma casa había pues un ofertorio donde rezaban, pues, y él decía, pero ¿por qué Dios nos trata así? O sea, es una angustia, pues, porque dice, o sea, tú te portas bien, Dios se va a portar bien, pero a veces la vida no es así, ¿no? Los fracasos amorosos también, ¿no? Porque Vallejo también fue un medio pillín, no es que haya sido pues muy serio en las relaciones románticas, ¿no? También tuvo sus cositas. Y la preocupación por el destino del hombre, ya cuando él era más maduro, ¿no? En su época de compromiso político y social, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de sus obras, ¿no? Esta chica se llama María Rosa Sandoval, inspira los versos del... Fue su musa, ¿no? Fue una historia triste, porque María y él eran enamorados y ella desaparece de la vida de poeta. Y César estaba muy molesto pues, porque decía, esta chica me abandonó cuando estábamos justo en un momento de una relación tranquila. Pero ella lo había abandonado porque le habían diagnosticado una tuberculosis ya en una etapa en una etapa final, ¿no? Entonces él, para no inspirar la lástima de Vallejo, la abandona, ¿no? Y se llamaba como su mamá, María. Por eso es que acá, cuando nosotros leemos Los dados eternos, esta parte que dice, Dios mío, estoy llorando al ser que vivo, me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Miren, a Dios le dice, no, tú no tienes Marías que se van. María su madre, María Sandoval, que había fallecido, su enamorada, ¿no? Y al final, ¿no? Le hace pues un reclamo a Dios, ¿no? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es Él, le dice así, pues, ¿no? Y estas son las palabras mágicas con las que González Prada dice, caramba, este poema. Ustedes saben, pues, que González Prada era ateo, ¿no? Anticlerical. Y esto lo enerva, ¿no? Lo exacerba, pero de una manera positiva, ¿no? Es decir, lo llena de euforia, ¿no? Bueno, y acá está el poemita que fue criticado duramente por Clemente Palma, ¿no? Dedicado a Soy la Rosa Cuadra, a quien la llamaba Mirto, ¿no? Otra de sus chicas. Entonces él le dice, amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso, y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche clara que tanto me has mirado, la muerte ha estado alegre y ha cantado en su hueso. En esta noche de septiembre se ha oficiado mi segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando a pausas nuestra excelsa amargura, ¿no? Entonces, bueno, él
intentó suicidarse inclusive este Vallejo, ¿no? Bueno, y esta es ¿no? La crítica de Clemente, ¿no? Le dice, mamarracho, porquería, inmundicia infecta, le dice este poema. Y es más, ¿no? Clemente le dice, bueno, señor Vallejo, usted deberían atarlo pues al ferrocarril para que lo maten. De verdad que fue muy duro, que luego le pidió disculpas, ¿no? Le pidió disculpas, se dio cuenta pues de su error, ¿no? Pero fue muy, muy cruel Clemente Palma con Vallejo. Muy bien, acá está otra de los poemas de Vallejo, se llama Idilio Muerto. Cuando desapareció María Sandoval, no se acuerdan de tuberculosis, abandonó al poeta, dice, ¿qué estará haciendo a esta hora mi andina y dulce Rita de Junco y Capulí? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí, ¿dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora, en esta lluvia que me quita las ganas de vivir, ¿qué será de su falda de franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a caña de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje, y al fin dirá temblando, qué frío hay Jesús, y llorará en las tejas un pájaro salvaje, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí está una historia de amor entre Henriette Mays, Georgette Philippact y Vallejo, ¿no? Hubo un trío ahí también, pues, ¿no? Pero bueno, ya son situaciones muy personales de Vallejo, ¿no? Bueno, y aquí nos vamos a Trilce, y en Trilce también vamos a encontrar estos poemas, ¿no? Ustedes van a notar que son un tanto intrincados, ¿no? Es decir, abstrusos, ¿no? No tan claros. El traje que vestí mañana no lo ha lavado mi lavandera. Lo lavaba en sus venas otilinas, en el chorro de su corazón. Y hoy no he de preguntarme si yo dejaba el traje turbio de injusticia. Ahora que no hay quien vaya a las aguas, en mis falsillas se encañona el lienzo para emplumar y todas las cosas del velador de tanto que será de mí. Todas no están mías a mi lado, quedaron de su propiedad, fratesadas, selladas con su trigueña bondad. Fíjense que ustedes acá hay muchos errores, entre comillas, gramaticales, ¿no? Y hay muchas reminiscencias, por ejemplo, o hay muchas creaciones de vocabulario, ¿no? Venas otilinas, venas otilinas se refiere a Otilia Villanueva, ¿no? No sé si ustedes entiendan mensaje de esta obra, ¿no? Pero es cuando el poeta se da cuenta que ha perdido a una chica que le trataba muy bien, ¿no? Y que llega a su cuarto y que ya no está ella, pero al mismo tiempo está, porque cuando él mira, recorre con sus ojos, ¿no? Todas las cosas de su dormitorio, la ve a ella, ¿no? Dice, ¿no? Y todas las cosas del velador de tanto, ¿qué será de mí? Todas no están mías a mi lado, quedaron de su propiedad, ¿no? Date cuenta, o sea, cuando tú terminas con alguien, ¿no? Cosas mínimas, ¿no? Ver algo, ver, pues, no sé, un lapicero, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O un libro de ese Previ, por ejemplo, ay, con ella estudiaba esto, ¿no? Y ahora ella ya no está, ¿no? Bueno, en fin. Y siempre la temática de Vallejo fue su madre, ¿no? En este poema se lo dedica, fíjense, dice, he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores de sonido, ¿no? Es decir, aquí en esta primera parte, él está en un lugar lejano, ¿no? En un lugar lejano. Cuando ustedes viajen al extranjero, seguramente van a estar en un restaurante y solos y van a evocar los momentos en que comía con su familia, ¿no? Con su madre, con su padre. Él imagina a su papá pues con los choclos y preguntándole, ¿dónde está tu madre, no? Y ella cuando se acercaba sonaba, pues, ¿no? Sonaban sus pasos. La segunda parte dice, ¿cómo iba yo a almorzar? ¿Cómo me iba a servir de tales platos distantes esas cosas? Cuando habráse quebrado el propio hogar, cuando no soma ni madre a los labios, ¿cómo iba yo a almorzar? No nada, ¿no? Es decir, tales platos distantes. Entonces él de repente pues señora sus choclos con queso, ¿qué será? Pues no. Si no le dice, bueno, y estoy comiendo esto, pero
solía comer con mi familia, mi madre me traía esto, ¿no? Como yo iba a almorzar, no nada, es decir, no está pues ya más ese recuerdo, ¿no? Dice, quiero comer un choclito con queso, pero no hay pues, ¿no? Que mi madre me servía. La siguiente dice, el llantar de esas mesas así, el llantar es el comer, pues, ¿no? O sea, la gente alrededor está comiendo, ¿no? En que se prueba amor ajeno en vez del propio amor, torna tierra el bocado que no brinda la madre, ¿no? Es decir, bueno, hay gente comiendo alrededor de tus mesas, te sirven la comida, pero ¿quién lo ha hecho, no? El sabor de esa comida no es, ni se asoma, pues, a lo que te preparaba tu madre, ¿no? Por eso es como si, ¿no? Comes, pero tratas de recordarte de lo que ella te hacía, ¿no? Y es duro porque cuando la recuerdas, el hacer pasar el alimento es una dura declusión, ¿no? Y todo te sabe amargo, ¿no? El café te sabe como hiel, ¿no? Y dice, cuando ya se ha quebrado el propio hogar y el sírvete materno no sale de la tumba, la cocina a oscuras, la miseria de amor, ¿no? Entonces acá eh, dice, bueno, ya mi familia ya no está, mi madre ya no está, ¿no? Y no va a salir de esa tumba, ¿no? Ya no voy a tener nunca más eh, esta comida que ella me servía, ¿no? Y se siente miserable, ¿no? Miserable de amor porque ya su madre no está. Entonces, bueno, es muy importante valorar a la madre, ¿no? Cuando está presente. ¿No? Eso es lo que nos decía Vallejo con esta creación de Trilce, ¿no? Bueno, ya estamos nosotros eh, haciendo como exégetas, ¿no? Las exégesis, los análisis de las obras. Y bien, y ya terminamos con estos poemarios finales de sus obras póstumas, no te olvides póstumas, o sea, se publican luego de su muerte. España parte de mí este cáliz y poemas humanos que pertenecen a su última etapa, ¿no? De compromiso político y social. Y seguramente acá nosotros vamos a evocar el poema Masa, que seguro lo has escuchado, y dice, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Miren esta línea dadaísta, ¿no? Cómo un cadáver va a seguir muriendo. Entonces ahí te das cuenta pues que hay algo aparentemente incoherente, ¿no? Pero con la obra nosotros nos vamos a dar cuenta de que no es así. Se le acercaron dos y repitieronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, sigue muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común. Quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar, ¿no? Como todos ustedes se dan cuenta, esto es un poema socialista, ¿no? Cooperativista, ¿no? De la unión, ¿no? Todos, si todos nos unimos, vamos a hacer cosas que parecen imposibles, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trata de decir Massa, ¿no? La solidaridad juega un papel importante dentro de una causa común. Esto está en España, aparta de mí este cáliz. Y en su otro poemario póstumo que se llama Poemas Humanos, vamos a rescatar Piedra Negra sobre una piedra blanca, en donde pronostica o augura su muerte, ¿no? Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos.
¿no? Entonces ahí pronostica pues la muerte, ¿no? Se sentía muy mal Vallejo. Bueno, parece que a veces uno cuando va a morir lo presiente, ¿no? Y él pedía pues que sea jueves, ¿no? Jueves, él sentía eso. Pero bueno, no murió jueves, como ustedes saben, sino un viernes. ¿Y por qué se llama piedra negra, es una piedra blanca? Pues bueno, porque en su tierra, Santiago de Chuco, cuando tú caminas y ves en una casa una piedra blanca y sobre ella una piedra negra, es que alguien ha muerto ahí, ¿no? Es un anuncio de un anuncio fúnebre. Ya por eso le pone este título. Y en fin, bueno, tiene otras obras, tiene obras narrativas, escalas melografiadas, ¿no? Más allá de la vida y de la muerte está ahí, ¿no? Dentro de escalas. Fabla Salvaje, que es una novela corta. Y nos han preguntado hoy día por El Tungsteno, que es una novela de reclamo social, ¿no? Ambientada en las minas de Quivilca. ¿Ya? Entonces, hoy día nos han preguntado por El Tungsteno, ojo, es una novela que busca reivindicación. Ya es una novela revolucionaria, ¿no? Él tiene esa orientación comunista, ¿no? También Paco Yunco, que es un cuento que seguramente tú lo has leído, que también fue publicado póstumamente, ¿no? En 1951, que también trata acerca del abuso de los patrones con un niño, ¿no? Con Paco Yunque, Humberto Grieve, ¿se acuerda? ¿No? Bueno, tiene narrativa, tiene ensayos, Rusia en 1931, que se convierte en un bestseller, ¿no? Mucha gente tenía mucha curiosidad por Rusia, por los países comunistas, y como Vallejo había ido a Rusia, había hecho una especie de diario, ¿no? Cómo vivían, etcétera, etcétera, en Rusia. Y eso interesó mucho a los españoles. Y por eso es que esta obra se convierte en un bestseller. Todo el mundo lo compraba, ¿no? Quería saber cómo es vivir en Rusia, cómo es vivir en un régimen socialista, comunista, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una de las obras más vendidas de Vallejo, ¿no? Tiene otras contra el plan, perdón, contra el secreto profesional, el arte y la revolución, Rusia ante el segundo plan quinquenal. También tiene obras de teatro, ¿no? Los hermanos Colacho, Lockout, La piedra cansada, Entre dos orillas, Coral Río, que también es conocido como Moscú contra Moscú. Ya, bueno, estos vendrían a ser la parte vallejiana, ¿ok? Acá tienen otros fragmentos de los poemas de Vallejo. Intensidad y altura, ¿no? Que está en Poemas Humanos, ¿no? Quiero escribir, pero me sale espuma, dice. Quiero decir muchísimo y me atollo. No hay cifra hablada que no sea suma. No hay pirámide escrita sin cogollo. Quiero escribir, pero me siento puma. Quiero laurearme, pero me encebollo. No hay tos hablada que me llegue a bruma. No hay Dios ni hijo de Dios sin desarrollo, ¿no? Los 9 monstruos, y desgraciadamente el dolor crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo. Fíjense en esta frase dadaísta, ¿no? Crece a 30 minutos por segundo, ¿no? Quizás debería ser al revés, bueno, paso a paso y la naturaleza del dolor, es el dolor 2 veces y la condición del martirio, carnívora, voraz, es el dolor 2 veces y la función de la hierba purísima, el dolor 2 veces y el bien de ser, ¿no? Dolernos doblemente. O sea, hay mucha filosofía, ¿no? Mucha metafísica, dolor humano, ¿no? Estas son las características de la obra eh, de Vallejo, ¿no? Y aquí está el cuadro Guernica de Pablo Picasso, que es el pueblo Guernica es un pueblo vasco que fue bombardeado, ¿no? Por las huestes falangistas, ¿no? En contra de los republicanos. Y Vallejo también se entera, él quiere pelear por los republicanos, pero obviamente no se dio. Y este es un bombardeo, ¿no? Como vemos las muertes y todo esto. Bueno, le da una idea para que Vallejo también pueda, sobre la poesía de Vallejo, ¿no? En esta etapa final. Muy bien, chicos. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, ya
que llegó la hora. Pueden apreciar bien, ¿no? Las claves que ya están marcadas. Entonces ya para que ustedes puedan cotejar con sus respuestas respectivas. Bien, chicos, ya lo tienen, ¿no? A ver si hay Ok, Camila, está bien. Sí, sí. Ya, chicos, bueno. Entonces nos vamos a reencontrar. Me parece que, no sé, me parece que el jueves, ¿ya? Para seguir hablando de literatura. ¿Correcto? Entonces, si hay alguna interrogante, sí, de nada, Nicole. Ha sido un placer más bien haber estado con ustedes otra vez. Y bueno, vamos a volver a reunirnos, ¿no? Este jueves. Y nada, pues muy bien, Jesús. A ti más bien, gracias. Gracias por haber estado hoy día. Y nada, pues, ¿no? Estudié mucho y ya saben, ¿no? Cualquier cosa, ustedes, es que nada de nada, Saquieles, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Bueno, entonces tenemos que retirarnos. Ya. Pásala bien, estudie mucho. ¿Ok? Y nos vemos este jueves. Nos vemos, Cintia. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Vamos a cerrar esta la grabación.